Pues Jesús era amable, gentil, responsable, justo, también honesto, también tenía compañerismo. Y pues esa es la respuesta. ¿Y crees que Jesús hacía milagros cuando era niño? Sí, ¿Por qué? porque cuando ayudas a las personas, pues cuando ayudas a las personas, haces milagros, porque si ayudas a las personas, haces que las personas te quieran. Ok, muchas gracias, María Gracia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Alguien inteligente y bueno. Sí creo, porque yo vi en una historia que curaba a los enfermos. Creo que era bondadoso, un niño muy feliz y agradable. Creo que Jesús de niño sí podía hacer milagros, porque siempre ha sido hijo de Dios. Bien, esa una pequeña aportación de los niños sobre este tema que vamos hoy a trabajarlo y que vamos a compartir con ustedes en esta tarde. El tema que vamos a desarrollar, ¿sí le ven en pantalla amplia? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. El tema que vamos a tratar es la infancia y la vida oculta de Jesús. Algunas claves para su comprensión. ¿Sí? Vamos a tratar, como ya dijo Katy, en este corto tiempo de procurar ir dando algunas pequeñas pistas, ¿sí? Unas pequeñas pistas cercano a este tiempo de la Navidad. Pues bueno, lo que todos nosotros sabemos, ¿qué es lo que nosotros sabemos sobre Jesús? Pues nosotros lo que sabemos de una u otra manera, más o bien, es los 3 años de la vida pública de Jesús. Cómo él recorrió las ciudades, los pueblos de Palestina, anunciando el reino de Dios, predicando enfermos, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros lo sabemos, pero ¿qué no sabemos de esos 30 años de su vida oculta? A excepción de unos pocos pasajes que son los que estamos reflexionando en estos días cercanos a la Navidad, no tenemos más datos de sus 30 años iniciales, de 0 a los 30 años. Como digo, hay unos pocos pasajes que nos hablan del nacimiento, de la concepción, del nacimiento, y también unos pasajes, pocos versículos que nos hablan acerca de la edad de los 12 años más o menos de Jesús que se perdió en el templo. Del resto no sabemos más, hay todo un vacío sobre este punto. Ahora, este vacío, ¿sí? Este vacío permitió o fue el espacio propicio para que mucha gente se inventara muchas cosas sobre Jesús, ¿sí? Sobre la niñez, sobre la juventud de Jesús, y se inventaron relatos, historias increíbles sobre Jesús, se siguen inventando. Especialmente los evangelios apócrifos, ya veremos sobre ellos más adelante, nos narran acontecimientos sobre María, sobre el niño Jesús, sobre José. Nos ha llegado a nosotros muchas de esas tradiciones, aunque no los hayamos leído, los evangelios apócrifos, pero nos han llegado. Incluso los nombres de los 3 reyes magos están escritos en estos evangelios. Bien, también se dice que Jesús, en ese tiempo de la edad de sus 30 años, viajó a Inglaterra, conoció el druidismo, que es la religión de los celtas, ahí aprendió algo sobre la cuestión de la Trinidad. También dicen que viajó a la India, allá donde los budas que le enseñaron a leer, a curar enfermos, a realizar exorcismos. También dicen que estuvo en Egipto, allá en Egipto, donde se llenó de la energía mística de las grandes pirámides de Egipto, entre muchas cosas. Se han dicho muchas cosas, se siguen diciendo muchas cosas sobre este tiempo oculto de Jesús que podríamos nosotros poner entre comillas. Bien. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer ante esta situación? Y quiera o no, muchos nos hemos hecho esta pregunta sobre qué pasó con Jesús.
porque ya hemos leído algo de los evangelios, los hemos estado reflexionando, los leemos, pero de una u otra manera, tarde o temprano, nos hemos hecho sobre esta pregunta y qué pasó ese tiempo. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Y por eso, entonces, el temita que voy a tratar de reflexionar en esta horita es algunas claves para comprender los evangelios de la infancia y ese periodo que no tenemos, que tenemos un vacío literario sobre Jesús. Concretamente, los evangelios de la infancia están en el capítulo del 1 al 2 de Mateo y en Lucas del capítulo 1 al 2 asimismo, ¿sí? Son los dos evangelios, Mateo y Lucas, quienes nos hablan sobre la infancia. El evangelio de Marcos, el evangelio de Juan no tratan esos temas, no es el interés de la comunidad reflexionar sobre ese punto, por eso en sus escritos no consta este tema, si vale decir el término. Bien. Una primera cosa antes de entrar como un punto clave para nosotros poder entrar a reflexionar sobre este tema es, hay que definir nuestra fe, primera cosa. ¿Y por qué esto de definir nuestra fe? Un gran personaje, John Henry Newman, el cardenal Newman, un sacerdote que fue anglicano, luego se convirtió al cristianismo, al catolicismo, perdón, se hizo sacerdote y luego un cardenal, también ya ha sido nominado santo. Este santo es el gran santo, llamémoslo así, o el gran converso del siglo XX. El gran converso del siglo XX, un profundo estudio que él hace sobre la cuestión de la conciencia. Si es que podemos alguna vez estudiar un poco a John Henry Newman, sería algo muy hermoso que lo podemos hacer. Él decía una cosa muy interesante. Una fe pasiva, heredada, infantil, no repensada, acabaría en las gentes cultas generando indiferencia. En cambio, una fe, sí, asimismo, pasiva, heredada, no responsable en las gentes sencillas, generaría superstición. Por eso es muy importante tener en cuenta que la fe es algo muy responsable de la persona. No podemos tomar la fe como algo a la ligera. Es necesario darla todo en la importancia a la fe. La fe es algo muy, muy, muy trascendental. Es una experiencia personal, ¿sí? No basta creer, ¿sí? No basta creer en lo que algunos nos digan sobre Jesús, sobre Dios. Cada uno tiene que creer en definitiva, ¿sí? Aquello que en verdad uno siente y vive esta experiencia. Por eso es algo muy personal, es una experiencia muy personal. El decir yo no tengo fe o el decir no le doy mucha importancia a la fe sería algo irresponsable con uno mismo. Sí, entonces una cosa muy importante es que para creer en Dios es necesario pasar de una fe infantil, si vale decir, una fe pasiva, una fe sin compromiso, a una fe responsable y una fe muy personal. Un segundo punto que hay que tener en cuenta es que en la fe no todo es igual. ¿Y por qué es eso? Que no todo es igual. Es necesario identificar lo que es esencial de lo que es accesorio. Y así un poquito entramos al tema que estamos nosotros tratando. ¿Sí? Porque en nuestra fe tenemos muchos accesorios. Es decir, muchas cáscaras que no tienen sentido, que supuestamente para nosotros son muy importantes. ¿Sí? Y cuando tocan esas cáscaras, cuestionan esas cáscaras, esos accesorios, nos cuestionan esos accesorios, entonces nosotros saltamos. Porque le estamos dando más importancia a esa cosa exterior de la fe que nosotros tenemos y no llegamos a lo esencial de nuestra fe. Es importante que se defina en el cristiano que el vivir confiando en un Dios cercano que siempre nos ama, eso es lo esencial, ¿sí? Confiar en un Dios cercano, en un Dios que siempre me ama. Eso es clave. Eso es lo esencial de la fe. Si yo no confío en un Dios que está
junto conmigo, que está al lado mío y que es un Dios que me ama a pesar de cualquier cosa que yo haga. Entonces, póngase un interrogante sobre su fe. ¿Sí? Póngase un interrogante sobre su fe. Lo importante de la fe es creer en un Dios que está cerca de mí y es un Dios que me ama a pesar de todas las cosas que yo haga o pueda hacer. Dios no está en una relación de negocio. Tenemos muchas falsas imágenes acerca de Dios. Seguimos un poquito adelante. Lo importante es saber en qué Dios uno se cree. ¿Sí? Nada más decisivo que la idea que cada uno tiene acerca de Dios. Porque acerca de la idea que yo tengo de Dios, con esa idea que yo tengo de Dios, voy a juzgar a mí mismo, voy a juzgar mi vida personal, mi relación con nosotros y la forma como es el otro. Entonces, es importante que yo defina claramente en qué tipo de Dios creo, en qué Dios creo. Uno puede decir, no, pero si yo creo en el Dios cristiano, yo creo en el Dios de la Biblia. A ver, definamos bien eso. ¿Cómo es ese Dios en el que usted cree? En definitiva, tiene que ser ese Dios de Jesucristo, el Dios que nos propone Jesucristo. Es decir, es un Dios amor, es un Dios vida, un Dios que da la vida por todos. Y estamos celebrando en estos días esa entrega absoluta de parte de Dios, hacerse hombre como nosotros, encarnarse con nosotros. Por lo tanto, esto hay que tener bien claro, es otro punto que hay que tener bien preciso de nuestra fe. Otro punto que hay que tener claro sobre la fe es que la fe no es un capital. Sí, no es un capital que uno recibe el día del bautismo y se puede ir gastando en la manera en que yo voy cometiendo pecados y lo voy recuperando o llenándole cada vez que me voy acercando a los sacramentos. No, 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 no. La fe no es de esto, no, no. La fe no es así, ¿no? La fe es una actitud de vida. La fe es algo que nos mantiene atentos a Dios. ¿Sí? Entonces no puedo estar yo confiado de que yo soy creyente y yo soy católico y yo voy a misa y por lo tanto yo tengo fe. No, mucho cuidado. Ahí terminamos como ese señor de los talentos que tenía un talento y lo enterró en tierra y no produjo. No, no. La fe es ante todo una actitud que nos mantiene en constante búsqueda de Dios. Y yo felicito a todas las personas que a lo largo de este tiempo de pandemia, a Padre Lauren, que ha permitido y ha generado estos espacios de encuentro, porque a lo largo de estos encuentros ha permitido que la fe vaya, que las personas vayan madurando su fe, cuestionándose su fe, están atentos a muchas reflexiones sobre la fe, ¿sí? Sobre su crecimiento personal y cómo yo voy entendiendo a Dios, ¿sí? Por lo tanto, están abiertos al misterio y al amor de Dios y de cada ser humano. Esto, sobre todo, me viene hoy a la mente el evangelio que se escuchó hoy día en la Eucaristía, el evangelio de María, ¿sí? Que va a visitar a su prima Isabel, Lucas 1, 39 al 45. María es el mejor modelo de este estilo de fe, una fe viva, una fe confiada. Sí, es una mujer que sabe escuchar a Dios en el fondo de su corazón, una mujer que vive abierta a los designios de salvación. Su prima Isabel alaba ese tipo de actitud de María. Dichosa tú que has creído. Dichoso también seamos cada uno de nosotros si sabemos entender y comprender la presencia de Dios en nuestras vidas. Bien, ahora sigamos un poquito más adelante. En definitiva, todo esto nos lleva a una cosa, una frase, si va a decir el término, o un punto central. Hay que leer, para tener una fe madura, hay que leer bien la Biblia. Hay que leer bien la Biblia. No podemos leer la Biblia encima. Y ahí el papel grande que ha hecho Padre Lauren al proponernos estos encuentros, estas reflexiones, estos espacios que nos ayudan de una u otra manera a leer bien la Biblia, ¿sí? Yo quisiera recordar algunas cosas más de leer la Biblia, cómo leer la Biblia, antes de entrar a hacer una pequeña reflexión de los textos de los evangelios de la infancia. ¿Por qué a todo este preámbulo que estoy elaborando? Porque es necesario tener en cuenta algunos detalles claves para nuestra interpretación y acercarnos a este texto y poder vivir estas fiestas de la Navidad también de una manera un poco más dinámica y en encuentro permanente con Dios. Es necesario recordar algo del contexto.
cuando uno se acerca a la Biblia, a estos textos que vamos a leer, uno tiene que tener presente algo del contexto. Y una cosa muy importante del contexto es la geografía. Uno no puede olvidarse. Sí, es verdad, a veces nosotros conocemos la geografía de nuestros pueblos, de nuestra ciudad, mal o bien nos conocemos nuestras ciudades, mal o bien nos conocemos nuestras provincias, mal o bien nos conocemos nuestro país. ¿Sí? Pero es necesario, cuando entramos a la Biblia, conocer algo de la geografía de Israel. ¿Sí? Y algo de la geografía de Israel es importante que tengamos presente el mapa de Israel. Aquí tenemos un poquito el mapa de Israel, ¿no? No le digamos, no es que tenemos que ser unos expertos en la geografía de Israel, pero sí tener en cuenta algunas cosas muy importantes. Porque cuando uno se acerca al estudio de la Biblia, uno tiene que retroceder el tiempo, 2000 años atrás por lo menos. Estoy leyendo los evangelios. Y si estoy leyendo el Antiguo Testamento, tengo que ir más atrás, regresar unos 3000 años atrás. Y por lo tanto, la geografía, aunque los montes no se han movido, pero sí muchas de las realidades de esos lugares sí han cambiado. Si uno va hoy a Israel, va a visitar Israel y los lugares santos, no se va a encontrar con esos lugares concretos donde pisó Jesús. Por ejemplo, hoy hay ciudades modernas encima de eso. Y hay unas carreteras muy buenas y etcétera, etcétera. Pero hay algunas cosas que no han cambiado. Entonces, por ejemplo, tenemos que Israel, la parte norte, ¿sí? Donde es Galilea, aquí tenemos una parte con el color amarillo, la Galilea, ¿sí? La Galilea de los gentiles, tiene mucho que ver este sentido. Tenemos el lago de Nazaret, ¿sí? Y bajamos el río Jordán hasta el Mar Muerto. Y toda esta parte de color medio rosado va a corresponder una parte a Samaria como una especie de cuña, los samaritanos, y la parte de los judíos de Judea, sí, con su capital Jerusalén. Jerusalén en la parte montañosa. Esta parte de aquí, una sección montañosa, sí, de a lo mucho unos 700 metros de altura sobre el nivel del mar. Acá un pequeño callejón, una ladera, una llanura, si vale decir el término, a las orillas del mar Mediterráneo, que es el camino normal que usaban las tropas romanas, pero también hay otro camino que cruza las montañas y otro camino que va siguiendo la cuenca del Jordán, pero no son caminos como los que hoy nos imaginamos, asfaltados y todo eso, no, eran caminos, especialmente la parte de los caminos de la parte de las montañas y los caminos del Jordán, eran caminos que se usaban normalmente en épocas de primavera y verano. Es decir, estamos hablando de los meses desde marzo hasta agosto más o menos. En época de invierno, imposible caminar por la lluvia, ¿sí? Por la lluvia y por la peligrosidad. Y especialmente el camino que usaban más para cruzar desde Galilea hasta Jerusalén era siguiendo la ruta del Jordán. Y este camino lo hacían, especialmente en primavera y en verano, porque el río Jordán descendía a su nivel, ¿sí? Y descendía el cauce y dejaba abierto toda una serie de vados y de la orilla un poco seca, dejaba abierto el camino para hacerlo más transitable. Cruzar por las montañas era arriesgarse a pasar por donde los samaritanos, y yo siendo judío y pasar por territorio samaritano era para que los samaritanos me den una buena paliza. Así que no era tan conveniente y era muy arriesgado. Pero así hablando uno podría decir, entonces uno podía armarse un viaje en cualquier momento. No, no podía armarse el viaje en cualquier momento. Siempre tenía que hacerlo en compañía de alguien, especialmente de las caravanas. Sí, especialmente de las caravanas o de los peregrinos que bajaban a Jerusalén. Irse solo era para que me pase lo que le sucedió a este hombre que subía desde Jericó, que más o menos está en este sector donde está apuntando la flecha, ¿sí? Hacia Jerusalén. Que me encuentren los ladrones y me muelan a palos. Los ladrones habían muchos, ¿sí? No es que las carreteras estaban protegidas con soldados romanos, no. Eso ya cada uno se la arriesgaba como podía. Ojo, mucha atención esto para cuando nosotros leemos el texto acerca de María y dice que después de que recibió el anuncio del ángel, María salió corriendo a prisa a visitar a su prima Isabel. Ojo, atención. Hay que tener en cuenta de que María no pudo salir corriendo enseguida. Una jovencita que salga a unirse a las caravanas y empiece a cruzar 3 días de camino, eso es para ponerse a pensar muy seriamente. Siempre debe haber acompañado a alguien, ¿sí?
Y lo mismo, por ejemplo, cuando salen huyendo de Belén, María, José y el niño y van hacia Egipto, que tienen que hacer este camino o cruzar hacia la vía principal, que creo que no lo harían por la presencia de los soldados, sino bajarían hacia Masada, luego bajarían hacia Berseba y irían cruzando la parte sur. Eso era más o menos un mes de camino. Sí, más o menos un mes de camino. Bien, esto un poquito para tener en cuenta la geografía de Israel. Otro detalle muy especial. Normalmente nosotros nos imaginamos la Navidad con nieve, pero en Israel es raro que caiga nieve. Raro, muy raro que caiga nieve. Caía nieve, sí, en la parte del monte Hermón, más o menos en este sector. Es la parte casi un poco más alta. Sí, ahí caía nieve en la época de invierno. Pero acá en esta parte de Belén, no cae la nieve normalmente. No, es raro que caiga la nieve. Pero eso sí, hay mucho frío. Temperaturas muy frías en las noches. Entonces, ahí está un poquito para ubicarnos en qué fecha más o menos nacería Jesús. Sí, nacería Jesús, porque los relatos del Evangelio nos van diciendo que los pastores dormían al aire libre cuidando a los rebaños. Y aquí había que hacerse una pregunta. En unas noches frías, ¿los pastores podrían dormir fuera? Normalmente no lo hacen, ¿sí? No lo haría. Entonces hay que ubicar un poquito el tiempo y el texto, ¿sí? Muy bien. Esto un pequeño detalle. Ahora tengamos también presente otro detalle y vamos a movernos hacia el otro mapa que tenemos aquí a este lado derecho. Y tenemos en forma ampliada el lago de Tiberíades, ¿sí? O lago de Galilea, como quieran llamarlo, lago de Tiberíades, lago de Galilea, tiene más o menos la forma de un corazón. Y tenemos aquí algunos de los pueblos más importantes. Y por acá tenemos Nazaret. Claro, hoy si usted va a visitar Nazaret, uno se encuentra con Nazaret y es una ciudad inmensa. Pero en la época de María, Nazaret no era eso. A lo mucho era ni digamos un pueblito, ni un barrio, era una agrupación de unas poquitas familias, 20 familias a lo mucho, 30 exagerado, vivían en Nazaret, era un puntito ahí perdido en el universo. ¿Sí? Una cosa chiquitita, bien chiquitita. De ahí que esa máxima, ¿qué puede salir de Nazaret? Que decían, pues nada, porque ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. ¿Qué hay? Unas 20 personas, o sea, unas 40, 50 personas exageradas que vivan en ese lugar, no vive nadie. Y claro, cuando a Jesús le preguntan, cuando él habla y hace los milagros, cuando él va y se presenta en la sinagoga de Nazaret y lee el texto de Isaías, etcétera, entonces, claro, le van a preguntar, ¿y tú? Si te conocemos, clarito, no es para que te nos pierdas entre tan poca gente que vivimos aquí. ¿De dónde salió esa sabiduría? Claro, ¿sí? ¿Por qué? Claro, Nazaret es una cosa muy pequeñita. Tan pequeñita es que Nazaret no es nombrado en ningún pueblo, en ningún momento en el Antiguo Testamento. No es nombrada para nada en el Antiguo Testamento Nazaret. Entonces, o no existía en la época del Antiguo Testamento, no creo que no haya existido, tal vez sí existía ese lugar, pero no era de gran importancia. Ojo, esto hay que tener muy en cuenta, tener en cuenta este particular. Ahora, ¿en Nazaret había una sinagoga? Claro que había una sinagoga, porque para que haya sinagoga se necesitaban que existan 10 varones y podía haber tranquilamente una sinagoga con un rabino ahí a cargo de la sinagoga. Y claro, la sinagoga no es solamente para la oración los sábados, sino también funcionaba como una escuela para los niños, ¿sí? Había un proceso de educación de los niños, más o menos hasta los 10 años, desde los 5 años, ¿no? Entonces siempre se necesitaba un mínimo de varones para poder formar una sinagoga, que exista una sinagoga, una construcción de una sinagoga. Un poquito hablando acerca de el significado de Nazaret, que aquí entramos en un detalle muy especial. Al hablar de la geografía no solamente es para que conozcamos los lugares donde están, y cuando uno lee, más o menos hacerse a la idea en el mapa.
sino también hay que tener en cuenta que la geografía, ¿sí? En cualquier parte de la Biblia, ¿sí? Juega no solamente el papel de una locación, de un lugar, sino también tiene una característica teológica. Una característica teológica. Entonces, tanto Mateo como Lucas usan la geografía de características teológicas. Cosa que cuando uno sigue el mapa o si uno sigue los evangelios y empieza a trazar los mapas, uno se pregunta, o estos señores que escribieron los evangelios, o no sabían nada de geografía, o nunca vivieron en ese lugar, o de qué lugar me están hablando. Porque a veces no hacen coincidir bien los lugares. ¿Y por qué? Simplemente porque a ellos no les interesa dar una clase de geografía. Lo que a ellos les interesa es expresar que la geografía tiene un valor teológico. Por lo tanto, ¿qué significa Nazaret en este ambiente? Nazaret viene del hebreo Nazrat. Y Nazrat significa, mucha atención, brote, preserva, esconder. ¿Sí? Eso es lo que significa Nazaret. ¿Sí? Brotar, esconder, preservar. ¿Sí? No por nada, Mateo y Lucas hacen que la vida de Jesús, ¿sí? De sus 0 a 30 años, esté en Nazaret. Está escondida, preservada. De ahí va a brotar algo. Bien, y de Nazaret vamos a viajar con la Sagrada Familia o con María y con José hacia Belén y tendrían que bajar hacia el frente del Monte Tabor. Aquí podemos ver las colinas, descender la colina hacia el río Jordán, que es esta línea, bajar por esta línea al río Jordán, ¿sí? Bajar bordando el río Jordán unos 3 días, llegar a Jericó, subir de Jericó hacia Jerusalén y de Jerusalén bajar más o menos 1 kilómetro hacia Belén. Ese es un camino más o menos de 3 días. O cuando María visitó a su prima Isabel, hizo el mismo camino y llegó hasta la parte más o menos de la mitad de Israel y subió hacia las montañas, hacia la parte de el lugar donde vivía su prima Isabel, ¿no? Ain Karem, ¿sí? Ahora bien, en Belén, sí, Belén también es otro lugar muy simbólico. Y Belén, una cosa que me estaba olvidando, ya a propósito de Belén y también de Nazaret, es que las habitaciones o las casas, tanto de Belén como de Nazaret, era una mezcla entre lo arquitectónico y la geografía, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se usaban muchas cuevas. En estos lugares, una roca caliza, había muchas cuevas, entonces se aprovechaba las cuevas, se daba algún tratamiento de arquitectura, es decir, algunos bloques, algunos ladrillos, y se iba construyendo más o menos la casa, acomodando la casa, ¿sí? De acuerdo a las necesidades o de acuerdo a la situación. Entonces, esto un poquito para tener en cuenta cuando, por ejemplo, nosotros hacemos nuestros nacimientos, nuestros belenes, siempre les ponemos ahí como una especie de roca que hacemos, una especie de una montaña. Eso tiene mucho que ver, ¿sí? Con la realidad también del lugar. Y vayamos a Belén. En Belén, al encontrarnos en Belén, hay que tener en cuenta que Belén es aunque dice la ciudad de Belén, no es una ciudad. Estamos en las mismas características de Nazaret. Asimismo, unos 20, 30 familias vivían en Belén. Sí, unas 20, 30 familias en Belén, una gente dedicada al pastoreo. Acá en Nazaret, en cambio, por la situación geográfica y las tierras eran un poco más ricas, permitía la agricultura. Jesús debió haber practicado la agricultura, también haber practicado la profesión de su padre, de ser carpintero. En Belén, en cambio, no había mucha la facilidad de la agricultura, no son territorios
permitan mucho la siembra, pero sí lo que es el pastoreo de ganado menor, especialmente de ovejas, y tener en cuenta que aquí había mucha oveja porque se usaba las ovejas para los sacrificios en Jerusalén. Entonces había que tener en cuenta que era, como quien dice, el lugar donde se criaba todas las ovejas para los sacrificios en Jerusalén. En Belén, entonces, era una ciudad o un pueblito asimismo, digamos, un pueblito que tiene su significado muy especial. En cambio, Belén es un pueblo que está marcado desde la antigüedad. Tenemos en cuenta, por ejemplo, Belén. En Belén estaba enterrada Raquel, la segunda esposa de Jacob. Es algo muy especial, ¿no? Entonces, imagínense, estamos más o menos hablando hace unos 1500 antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, más o menos. Belén es donde nace el rey David. Sí, el rey David es de Belén, la ciudad del rey David, el pueblo del rey David. Belén también hay que tener en cuenta Belén en el pasaje o es el lugar el geográfico del libro de Ruth. Sí, el libro de Ruth, que va a ser la abuela de David. Entonces Belén, por un lado, es un lugar con muchas personalidades, con mucha historia, a diferencia de Nazaret, ¿no? Ojo, sí, Nazaret es nuevo, es algo que no tiene relevancia en la historia del pueblo de Israel. Belén, en cambio, tiene mucho de historia, mucha importancia histórica en el pueblo de Israel. Personajes muy importantes y sucesos se han dado en Belén. Aunque es una ciudad, es un pueblito pequeñito, con unas 20, 30 familias, 40 familias, es muy reducido, pero hay personajes muy trascendentales en este lugar. Y también Belén significa la casa del pan, la casa del pan. ¿Sí? Tener en cuenta este significado de la palabrita de Belén. ¿Sí? Ahora bien, esto un poquito para tener en cuenta estos detalles que vamos a jugar luego en los textos bíblicos que vamos a escuchar en estos días, ¿sí? Cuando usted vaya a la misa y diga Jesús nació en Belén, entonces no es solamente el lugar geográfico Belén, sino hay toda una historia detrás de Belén. Hay todo un significado detrás de Belén. Está la presencia del rey David, está Raquel, la madre, la segunda esposa de Jacob. Raquel llora por sus hijos, ¿sí? Hay una profecía ahí de Jeremías cuando llora por sus hijos y Jeremías habla haciendo alusión a la destrucción de Jerusalén en el año 500 y se pone en Belén el lugar donde se da como el llanto por la destrucción de Jerusalén. Claro, es una ciudad que se puede ver Jerusalén desde Belén, se puede ver a Jerusalén y claro, en ese tiempo vieron la destrucción y debió haber sido algo muy duro para la gente ver cómo es destruida Jerusalén por manos de los babilonios. Y de ahí entonces lo que dice el profeta Jeremías, ¿sí? Donde ve a Raquel que llora por sus hijos. Ahora bien, otro punto en la escena geográfica que aparece en estos tiempos es el Oriente, ¿sí? El Oriente. Entonces acá tenemos un mapa un poco más grande, ¿sí? Entonces aquí tenemos Egipto, podemos ver, Israel, aquí perdido entre todos estos nombres. Tenemos acá Babilonia, por acá está Persia, donde dice Susa, Persia. Hoy esto sería Irán, Irak. Hasta este lado de acá tenemos Grecia, ¿sí? Alejandro Magno, los griegos. Acá tenemos la parte final de la bota de Italia. Y pues bueno, más hacia nuestra izquierda tendríamos España y Ecuador estaría mucho más allá lejos, ¿sí? Bien, entonces esto un poquito para tener en cuenta la ubicación. Entonces, si decimos, cuando hablamos de los Reyes Magos, el relato de los Reyes Magos nos dice que vinieron unos magos de Oriente. Claro, uno depende de dónde es el Oriente. Claro, uno tendría que decir, el Oriente depende de dónde yo estoy ubicado. Si yo estoy ubicado aquí en el Ecuador, el Oriente para mí sería acá la Amazonía, la parte del Puyo, sería esta parte, ¿no? Sería el Oriente, o sea, depende de dónde estoy, ¿no? Pero si estamos acá en Israel, el Oriente, cuando hace alusión al Oriente, habla de Babilonia,
habla de Persia, habla de estos lugares, acá, al oriente. ¿Sí? Habla al oriente. Ojo, mucha atención. Esto es muy interesante. ¿Sí? Se menciona que unos sabios, unos magic, ¿sí? Magic, no estamos hablando de magos que hacen pasos, que hacen conjuros mágicos, no. Estamos a veces la traducción, ¿sí? La palabra magic significa sabio, el científico, digamos, el científico, el estudioso. ¿Sí? Entonces, unos magics vienen desde Oriente, ¿sí? Hacia Jerusalén. Este es un camino muy largo, es un camino muy largo. Si recuerden que de Belén hasta llegar a Egipto, acá donde se refugió la familia de Nazaret, la familia de la Sagrada Familia, duraron más o menos un mes en cruzar esta parte. Imagínense cuánto tiempo se demorarían en cruzar desde ya sea Persia o desde Babilonia. No podían cruzar en línea recta, porque este es el desierto de Arabia. Por más que uno quisiera cruzar, bueno, hoy día se puede cruzar, pero en ese tiempo, ¿cómo cruzo esta parte? Imposible. Había que seguir la cuenca del río Tigris y Éufrates, ¿no? El río Tigris es este río y el río Éufrates es este. Entonces había que seguir bordeando los ríos, subir hasta la parte norte, cerca de Siria y bajar. Entonces, este es un camino larguito, sí, un año por lo menos, sí se demoraba, ¿no? Sí, entonces este camino, claro, ahí no había coches, no había aviones, ¿sí? Lo hacían a pie, a caballo o en camellos, pero siempre su tiempito, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto un poquito los tiempos cuando nos jugamos nosotros en estos textos que estamos leyendo en estos días. Bien, pero aquí hay que tener en cuenta otro detalle muy especial. Cuando hablamos de los sabios, ¿sí? Ya explicaremos un poquito también detallado sobre este punto, pero hay que tener en cuenta que siempre se tuvo la idea de que acá hacia el oriente se encontraba la ciencia. Sí, la ciencia hoy, la ciencia, ¿sí? En ese tiempo la ciencia estaba marcada por la astrología, ¿sí? La astronomía, no tanto la lectura del horóscopo, no, sino el conocer los astros, ¿sí? Fue una de las ciencias muy más desarrolladas, ¿sí? También algo de la medicina se iba ya desarrollando y algunas ciencias, ¿no? Entonces, también desde el oriente venían las religiones, ¿sí? Las filosofías que invitaban a la interiorización, porque hay que tener en cuenta también aquí este es un paso hacia la India, que se encuentra más hacia nuestro lado derecho, hacia la China, y ya hay civilizaciones también que hacen su influencia a través del comercio, ¿sí? Entonces, todas estas cosas venían desde el oriente. Las ciencias, las filosofías, las religiones, la sabiduría, y todas ellas confluyen hacia Jerusalén. Sí, hacia Jerusalén llegan a Jerusalén porque vienen buscando al Salvador, vienen buscando al Rey de los judíos que ha nacido. Sí, han visto su estrella y venimos a adorarle. Aquí hay que tener en cuenta unas dos cosas muy importantes, ¿no? Nosotros podríamos dividir así en una línea recta, si vale decir el término, una línea recta perpendicular, hacia el oriente todo lo que es razón, sabiduría, filosofía, religiones de interiorización, hacia el occidente. En cambio, ¿de qué vienen desde el occidente? Pues vienen los soldados romanos, viene el comercio, viene la opresión, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que aquí hay como dos partes. Cuando nos dice que llegaron estos sabios y se encontraron al niño, se postraron y adoraron. Entonces, ¿cómo la sabiduría, cómo la ciencia, sí, podríamos decir en definitiva la filosofía natural a través de la reflexión logra encontrar a Dios? Así tenemos dos puntos de encuentro con Dios. Belén, la historia, la tradición; Jerusalén, la historia, la tradición del pueblo de Israel, marcada en los profetas; Oriente, a través de la reflexión, de la ciencia, del estudio, encuentran también al Dios verdadero. Dos
formas de encontrar al Dios verdadero, ¿sí? La reflexión a través de la ciencia, de la meditación que encuentro a Dios y también a través de la palabra de Dios revelada, ¿sí? 2 puntos de reflexión que nosotros podemos encontrar. Ahora hay que hacernos una gran pregunta y nosotros a quienes escuchamos, ¿no? ¿A quienes escuchamos? Bien, esto un poquito para tener en cuenta, me faltaba otro punto que es la geografía, acá la parte de Egipto, que es el otro lugar que va a aparecer en estos días, ¿sí? Que se encuentra al sur. Ya habíamos hablado un poquito acerca de Jesús que huye con José y María hacia Egipto. Más o menos en Egipto, sé que dicen los historiadores, había una gran comunidad judía, especialmente en Alejandría. Sí, Alejandría más o menos se encuentra en este sector, pero José y María y el niño no fueron hacia Alejandría, ¿no? Sino fueron hacia un poco hacia el sur. Se dicen las tradiciones que fueron hacia el sur a un pueblito llamado Matarié. Hacia allá fueron, ¿sí? Bien. Otro punto que hay que tener en cuenta, habíamos visto algo en la historia, ahora vamos a ver, perdón, la geografía, hoy vamos a ver algo de historia. Esto es otra cosa que hay que también tenerlo presente, ¿sí? Y aquí vamos un poquito hemos hecho esta pequeña línea del tiempo. Aquí tenemos más o menos el año 0, digamos. Hacia nuestra izquierda va a ser antes de Cristo, hacia la derecha después de Cristo. Lo hemos puesto para evitar confundirnos. AEC, ¿sí? Antes de nuestra era común. La era común quiere decir la era cristiana, ¿sí? Entonces, en el año 27 inicia el año del reinado del emperador Augusto, Octavio Augusto, que va a heredar el reino de Julio César, ¿sí? Hay toda una historia por ese lado, pero bueno. Lucas nos va a mencionar que Jesús nace en el reinado de Augusto, ¿sí? Entonces tener en cuenta que Augusto empezó a reinar en el año 27 antes de la era cristiana. También nos dice que Jesús nació en la época del rey Herodes, cuando vivía el rey Herodes. Hay que tener en cuenta que en el año 4, antes de la era común, antes de este año 0, murió el rey Herodes. Sí, murió el rey Herodes. Entonces, claro, Jesús no pudo haber nacido después de la muerte del rey Herodes y Lucas dice que nació cuando gobernaba el rey Herodes. Por lo tanto, vamos a poner a Jesús más o menos, por eso ponemos más o menos, Jesús nació en el año 6 antes de Cristo, más o menos su nacimiento, ¿no? Ay, pero y entonces, qué horror, se nos movieron los calendarios. No, tranquilo, no se preocupe. Esto es simplemente para que sepamos y tengamos como una cultura del conocimiento para nuestra formación. Ojo, lo que decíamos al principio, estamos llenos de muchos accesorios. Esto que movamos unos 6 años más o menos, no quiere decir que se cayó nuestra fe en Jesucristo. Si se cae la fe en Jesucristo, quiere decir que su fe era en accesorios y no en Jesucristo. Bien. Después de que muere Herodes, su hijo Arquelao, ¿sí? Empieza a gobernar. Recuerden que José recibe en sueños el aviso de que murió Herodes y que ya regrese a Jerusalén, que regrese a Israel. Empieza a hacer maletas, regresa y le dicen que está gobernando Arquelao. Y entonces por miedo a Arquelao, José, María y José van a vivir en Nazaret. Muy bien, y claro, vamos a ver luego quién era este señor Arquelao y todo lo que hizo Arquelao para que Roma lo destituyera del cargo. O sea, no duró 10 años o 6 años, no duró en el cargo y lo destituyeron. En el año 14 después de Cristo muere Augusto el emperador, ¿sí? Esto un poquito para tener en cuenta los tiempos, ¿sí? Aquí me falta un detalle muy especial. En el año 7 antes de Cristo, más o menos aquí en este espacio, el rey Herodes manda matar a sus hijos, a 2 de sus hijos y a su esposa. Los manda matar. ¿Por qué los manda matar el rey Herodes? Porque el rey Herodes, a pesar de ser un gran constructor, era un paranoico. Tenía miedo de que le quiten el poder y entonces creyó que sus hijos y esposa conspiraban contra ellos y así que me los quito de encima. Ojo, tener en cuenta ese detalle, año 7 antes de Cristo,
la matanza que hace Herodes de sus hijos, sus propios hijos, hijos de sangre. Sí, tener en cuenta ese particular. Bien, vamos a seguir un poquito hacia adelante. Estamos viendo algo de historia, ¿no? Algo de historia. Bien. Jesús en todo, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. ¿Quién es este Jesús? En todo igual a nosotros, menos en el pecado. Pues este Señor Jesús nació en Belén de Judá. ¿Sí? Se crió en Nazaret de Galilea. Ya ubicamos nuestro mapa, ya sabemos algo sobre Nazaret. Hablaba el arameo, claro, si era judío debía hablar el arameo, no hablaba el castellano, ¿sí? Sino el arameo, que era el idioma que se hablaba en ese tiempo, allá en Galilea, en Israel, era el arameo, ¿sí? El arameo. Ah, pero con una característica especial, con el acento propio del judío de Galilea, el acento propio. Es más o menos sería, para los que viven en el Ecuador, disculpando a las personas, no es que uno se burle, pero los del norte nos identifican enseguida que arrastramos la R. A los de Cuenca les identificamos enseguida por un cantadito que tienen. ¿Sí? Entonces, claro, así, de esa forma, lo que pasa aquí en el Ecuador, también en otros países sucede lo mismo. Entonces se identificaba muy claro que decía, este habla el arameo de Galilea. ¿Por qué? Este es un Galileo, ¿por qué? Por ese cantadito que tiene. Tenían un cantadito especial los galileos. Así que ni cómo escaparse. Claro, era un judío, la samaritana lo dijo, ¿y tú que eres un judío, cómo se te ocurre venirme a pedir a mí algo de beber? La samaritana odiaban a los judíos, sea de Nazaret, sea de Galilea, sea de abajo de Jerusalén. Total es judío y punto, se acaba el problema. Para los samaritanos había judíos, sea de donde sea judío. Y para los judíos de Judea, se lo veían como un judío de Galilea. Pero ¿y qué pasa que es un judío de Galilea? Los judíos de Galilea eran unos judíos, si vale decir el término, que poco o nada les importaba la ley. Estaban mezclados con la gente gentil, con los extranjeros, porque en la parte de Galilea habían colonias de extranjeros que vinieron con los romanos en la época de la conquista, y como eran tierras fértiles, ahí estaban ubicados muchas familias de extranjeros, romanos, griegos, etcétera. Y claro, a la gente de Galilea les tocaba por negocio, por la vida diaria, convivir con estas personas. Para los judíos de Jerusalén, de la parte sur, estos galileos eran unos impuros, porque estaban en constante contacto con esa gente impura, ¿sí? Recuerden, los judíos tenían una fuerte malversación hacia los extranjeros, hasta el extremo de decirles perros, ¿sí? Ese eres un perro, ¿sí? Así los trataban con dureza. El nacionalismo judío era muy ferviente. Bien, un poquito más, ¿qué podemos decir? Que se crió en el campo. Este Señor Jesús se crió en el campo. Era hijo de María, de José, campesinos. José trabajaba en la carpintería, pero no es la carpintería de arte, de hacer cosas talladas, no, sino es la carpintería, el ser carpintero en ese tiempo era aquellos que hacían de todo, ¿sí? Muy hábiles, muy artesanos en todas las cosas. Podía armar una casa, podía construir una casa, podía construir una silla, hacía de todo. Entonces, ese tipo de carpintero. Y por lo tanto Jesús también trabajaba en el campo. ¿Cómo es que podríamos decir que Jesús también trabajaba en el campo? Porque en las parábolas habla mucho del campo. Se refiere mucho, se ve que él conoce del campo. Sus parábolas hablan de la situación del campo. Y para tener esa forma de hablar acerca de las cosas del campo significa que él vivió el trabajo del campo. ¿Sí? Habla poco acerca de la carpintería, ¿no? No se dedicó a estudiar, pues no era como el caso de Pablo, que sus papás le mandaron a que estudie en los pies de Gamaliel. Jesús no. ¿Sí? A lo mucho fue estudiar suponemos que fue estudiar en la sinagoga para aprender a leer la Torá, aunque también en eso hay algún interrogante. Tuvo que dedicarse a trabajar, sino como vive,
pertenecía a ningún grupo religioso de la época, ni fariseos, ni esenios, ni celotes, nada de ese punto. Nace laico, nace pobre, y la familia de José, ¿sí? El padre de Jesús, seguramente emigró desde Belén, porque como dice que cuando se llama al censo, irán a su lugar de origen, de donde es originario la familia, y José tuvo que viajar con María, que estaba a punto de dar a luz, o en meses de dar a luz, tuvo que viajar hacia Belén, desde Nazaret. José se vivía en Nazaret, entonces se supone que hace años vivieron o hace tiempos debió haber emigrado la familia de José desde Belén hacia Galilea por cuestiones de trabajo, ¿no? Era la cuestión de trabajo. Aprendió la profesión de su padre, nos dice, porque ¿acaso este no es hijo del carpintero? Y antes de nacer, Jesús ya estaba metido e involucrado en estos problemas de la época, como toda persona, ¿no? Uno nace ya con una deuda externa sin haber gastado nada. Sí, el censo le obligó a nacer en Belén. Le tocó irse, dejar su casa, la comodidad, entre comillas, de la casa de Nazaret, ir a nacer en un pesebre, y eso por cumplir la ley, la obligación del censo. Roma en eso tiene la culpa. Después de su nacimiento tuvo que huir, ¿sí? Tuvo que huir hacia Egipto porque el rey Herodes lo persiguió para matar. Y por lo tanto, eso podría llevarnos a una conclusión en decir que la infancia estuvo marcada por la violencia. Para determinar un poco más claramente esta situación de la violencia, vamos a hacer un pequeño síntesis histórica de esos tiempos, ¿no? Desde el año 37 al año 4 antes de Cristo, Herodes es nombrado rey por Roma. Herodes mejor dicho, está enrolado o es descendiente de iduneos al sur de Israel, pero tiene sus contactos con Julio César a través de su padre, y entonces logra hacerse nombrar rey de Roma, de Jerusalén, pero tiene que conquistarla. Sí, tiene que conquistarla. Y así que Herodes entra a Jerusalén, la conquista sangre y fuego para declararse rey. Es un periodo que para los romanos se conoce como la Pax Romana. Es un periodo pues se procura un poco la paz, evitemos las guerras civiles. Pero a pesar de eso, hay dos doctores de la ley, Matías y Judas, que en esta época incitan a sus estudiantes y se levantan en una protesta contra el rey Herodes, que ha colocado en el templo de Jerusalén el águila, símbolo del imperio romano. En la puerta del templo de Jerusalén, así una águila inmensa, ha colocado el rey Herodes. Y claro, para la ley para la ley judía, esto era una ofensa muy grave. Y estos doctores de la ley se levantan junto con sus estudiantes contra el rey Herodes en protesta. Derriban el águila, símbolo del poder romano, pero Herodes no es que se quede tranquilo y contento, sino que manda matar a estas personas. Esta es la época en que Lucas nos habla del niño, que dice que en Lucas 2:40 nos dice: el niño crecía y se fortalecía, estaba lleno del Espíritu y gozaba del favor de Dios. Esta es la época más o menos que correspondería a esa edad de Jesús. Del año 4 al año 6, estos 2 añitos, ¿sí? Son 2 años muy convulsionados. Es el periodo, ha muerto Herodes, y es el periodo que gobierna Arquelao en Judea. Fueron 10 años de mucha violencia. El día en que subió al trono, ese día mandó matar 2,000 personas Arquelao. Hay revueltas cobijadas de ideas mesiánicas. Se da la destrucción de Séforis por parte de Roma. Séforis es una ciudad que estaba a unos 8 kilómetros de Nazaret, ¿sí? Y es destruida por las revueltas, literal, borrada del mapa por las revueltas. Ahí se refugiaron algunos de los que huían de las revueltas contra Arquelao, pero Roma los destruyó en ese lugar. Se crucificaron a casi 2,000 judíos. Aquí es el relato de Lucas 2:52, donde nos vuelve a decir que Jesús dejaba la niñez, entraba a la adolescencia, y nos dice Lucas que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. Estamos más o menos hablando de los 12 años cuando el relato nos habla de la pérdida de hallazgo del niño Jesús en el templo.
Luego tenemos del 6 al 27 este tiempo, este gran silencio que encontramos en la vida de Jesús, que sucedía en Israel históricamente. Del 6 después de Cristo, Roma intervino expresamente, destituyó a Arquelao del trono y ante el censo que se dio, sí, hay un censo que se pide que se haga, posiblemente es el censo que nos menciona Lucas. Hay una especie de desobediencia civil basada en mandatos de la ley, es decir, a ver, no vamos a hacer violencia de guerra o de revuelta militar armada, porque hemos visto que mataron a mucha gente, pero nadie va a dar el nombre de la persona en el momento en que le llamen a inscribirse para el censo. ¿Quién es usted? No soy nadie. Desobediencia civil. Más o menos algo parecido a lo que Elías hizo en el Antiguo Testamento, lo que hizo Matatías en relación a la presión que se hacía de parte del gobierno griego de comer la carne. ¿Sí? Entonces estamos en ese espacio, está siguiéndose un poquito esa corriente. Entonces hay una desobediencia civil basada en la ley de Dios. Por lo tanto, hay revueltas esporádicas. El joven Jesús, con 12 años, comienza a participar plenamente en la vida de la comunidad. Recuerden, los 12 años es muy importante para el mundo judío. El niño deja de ser niño y pasa a ser ya, se va a decir, un ciudadano judío que puede leer y explicar la Torá en la sinagoga. Ese es como decir, dejar de ser niño y pasar a ser adulto. Y vive y trabaja en el campo de Nazaret, ayuda a la gente trabajando de carpintero y así pasa sus 20 años, desde los 12 hasta los 30 años, más o menos. Bien, es un poquito la cuestión de historia. Tener en cuenta estos datos para poder acercarnos a la lectura de los textos que hemos escuchado. Y ahora viene algo más emocionante aún. Ustedes dirán, pero nosotros queremos que nos explique sobre lo que pasó con Jesús. Antes de eso, estos detalles son muy importantes para poder interpretarlos. ¿Los evangelios de la infancia son historia o son símbolo? Una pregunta que les dejo antes de entrar a este punto. ¿Son historia o son símbolo? ¿Sí? Hasta aquí hemos visto un poco de la historia, la geografía, tener en cuenta este particular y empezamos esta parte con esta pregunta. Algo que quisiera que tengamos presente. Lecturas y relecturas. Esto es algo muy importante. Por favor, quisiera que lo pongan mucha atención. Lo que se conoce como reserva de sentido. Un acontecimiento o un texto dice más de lo que está escrito. ¿Sí? Usted ve un acontecimiento, usted lee un texto y hay algo más de lo que simplemente está viendo o de lo que está leyendo. Hay algo más, ¿sí? Hay algo más. ¿Cómo desentraño ese algo más? Esa es la reserva de sentido. ¿Sí? No se acaba en la simple vista que yo tengo del acontecimiento o en la simple lectura que hago del texto. Hay algo más. El autor, al escribir y usar las formas gramaticales, prepara su texto para una polisemia de sentidos, es decir, para una variedad inmensa de sentidos. Esos sentidos aparecen cuando uno lee. Puede ser que el autor solamente quiso decir una cosa. El hecho de que haya escrito, ¿sí? El hecho de que haya escrito generó una serie de interpretaciones posibles por parte de los lectores. El lector va a interpretar el texto a su manera. Sí, aunque el autor haya dicho una sola cosa. Esto es algo muy importante y esto es algo que nosotros tenemos que hacer bien, ¿no? Cuando nosotros leemos la Biblia, primero tenemos que entender bien qué es lo que está escrito. Gramaticalmente tengo que comprender bien el texto. Ninguna palabra de la que estoy leyendo tiene que pasar desapercibida o suponer que ya la entiendo. No, no. Tengo que entenderla bien. Y si tengo que buscar en el diccionario, tengo que hacerlo. Y tengo que, al comprender bien lo que está escrito, recién entiendo lo que dice el texto para luego pasar a lo que me dice el texto. Es algo muy distinto.
A veces uno lee el texto y dice, ¿qué es lo que les dice el texto? Ah, entonces el texto a mí me dice que sea bonito. No, 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 no. Pero si ni siquiera entendió lo que estaba leyendo. ¿Sí? Entonces, por favor. Entonces, estamos en este punto, ¿sí? Cuando se lee el texto, dice algo. No solo repite, ¿sí? Usted está leyendo, por ejemplo, en este momento las diapositivas y no solamente está repitiendo las diapositivas, no solo está repitiendo, perdón, lo que está escrito en las diapositivas. Usted está, aparte de que está repitiendo lo que está escrito en las diapositivas, en su cabecita, usted está generando una serie de preguntas y una serie de reflexiones en su cabeza y una serie de imaginación está corriendo por su cabeza. ¿Sí? Es esto, la reserva de sentido. Dice algo. No solo repite. Por lo tanto, recuperar el texto del pasado no es lo mismo que releerlo desde la ubicación del lector. Ajá, aquí entramos a algo más delicado aún. Si yo voy a leer la Biblia 2000 años atrás que fue escrita, es un texto del pasado. Entonces, automáticamente cuando yo lo estoy leyendo, estoy recuperando ese texto. Pero no solamente recupero el texto como Lucas o Mateo hayan querido decir, sino que yo desde aquí, año 2021, mes de diciembre, le pongo una carga a ese texto. Estoy releyendo, ¿sí? Desde mi ubicación. El hecho o el texto pasado vale para el historiador o para el exegeta, mas no para el homo religioso. El hombre religioso, cuando lee un texto bíblico en este caso, no solamente se queda con la historia, como ya les hemos explicado un poquito de la historia, o no solamente con el escrito que estaba ahí, sino que yo le doy otro sentido. Por mi experiencia religiosa que tengo, por mi conciencia de Dios que yo tengo, mi imagen de Dios, la experiencia de lo religioso que yo voy viviendo, mi espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Uno cree recuperar el texto, pero en realidad lo que está haciendo es interpretándolo. Segundo punto que hay que tener bien claro. ¿Sí? La lectura como relectura. Toda lectura es una relectura. ¿Y qué es una relectura? Es hacer un nuevo texto, producir sentido, no repetir lo que el autor dijo. Es producir sentido. ¿Qué me dice eso a mí hoy? ¿Sí? Por eso los textos no son depósitos. ¿Sí? El sentido no está terminado. Siempre uno lee el texto y aunque leyera 100,000 veces ese mismo texto, va a encontrarse 100,000 interpretaciones distintas. Cada lectura es un texto sobre otro texto, ¿sí? Que yo leo, vuelvo a leer y es otra cosa lo que me está diciendo. Y se da por los acontecimientos que para mí son considerados fundamentales o fundantes. Ahora bien, estos principios que hemos dicho, entre muchos, porque hay otros principios más sobre lo que es la hermenéutica y les he estado indicando, estos principios generan nuevos textos, nuevas esperanzas que mantienen las utopías en alto en mi pueblo. ¿Por qué usted y por qué todos y cada uno de nosotros estamos hoy, vibramos con estos textos en este tiempo de la Navidad? Solamente porque están las lucecitas, el arbolito, el nacimiento, o porque el texto me dice algo nuevo hoy en este 2021, en esta situación de pandemia que más o menos dice que parece que vamos a salir y se nos complica peor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entonces, ahí le estamos dando nuevas esperanzas. Si no, hace tiempo que hubiéramos botado la toalla, como dicen los boxeadores. Los escritores de los evangelios de la infancia generaron este proceso que hemos visto, porque tenían a su lado algunos puntos muy importantes. Por un lado, primera cosa que tenían bien claro, la muerte y resurrección de Jesús. Lo tenían bien presente. La muerte y resurrección de Jesús marcó tanto sus vidas que empezaron a mirar la vida con otros ojos, los ojos del resucitado.
y por ende su mensaje, su vida, su testimonio. Y generaron los escritos del Evangelio. Otro punto que tenían también muy claro estas comunidades, estas primeras comunidades cristianas, la experiencia de Dios vivida por el pueblo de Israel y plasmada en Tanakh, en la Biblia judía. Sí, el judío, recuerden que los primeros cristianos eran judíos, las primeras comunidades cristianas eran judías, se predicó el evangelio a gente judía, y aunque se predicó fuera, si Pablo fue llevando fuera hacia otros países, se empezó a predicar en las sinagogas a gente que de una u otra manera conocía la experiencia judía, ¿sí? Y después se fue abriendo hacia los extranjeros que no conocían nada de la religión judía. Entonces, pero una cosa sí es clara, ¿no? La experiencia de Dios vivida por el pueblo de Israel y plasmada en la Biblia de los judíos, en la Biblia hebrea. Nosotros, incluso cristianos, hoy día, 2021, para leer la Biblia y entender a Jesús, vamos también a mirar la experiencia de Dios vivida por el pueblo de Israel. Por eso es que la Biblia, nuestra Biblia católica, cristiana, tiene los textos del Antiguo Testamento. Si no, no tuviera, ¿sí? Porque eso marca también la forma de entender a Jesús, ¿sí? Ojo, no se me pierdan esto por lo que vamos a ver luego. Y lo otro, los acontecimientos vividos por Jesús, el pueblo y las primeras comunidades, es también otra cosa que tenía la gente que escribieron los evangelios. Vivieron, algunos de ellos vivieron y conocieron a Jesús personalmente, o aquellos que vivieron y conocieron a Jesús personalmente contaron a sus discípulos, y entonces ellos vivían todavía esa experiencia muy fuerte. Estos 3 puntos tenían ellos muy claro, ¿sí? Para poder escribir y generar estas relecturas que hemos ido explicando. Bien, hasta aquí hemos ido viendo algo de geografía, algo de historia y unos principios básicos sobre la literatura. Pero ojo, entramos a un último punto. ¿Qué género literario usaron para escribir estos evangelios de la infancia? Usaron el Midrash. ¿Qué es el Midrash? Un ejercicio de actualización de la escritura. ¿Sí? El género literario Midrash o un método de lectura Midrash lo usaron para construir el texto. Y el Midrash es una historia o una reflexión sobre pasajes bíblicos con el objetivo de actualizar ese pasaje. Ojo, ya hemos visto las relecturas. El Midrash es una forma de hacer una relectura. Es un ejercicio de lectura que busca encontrar un hecho nuevo a partir de la lectura de un texto. El Midrash, ¿sí? Es investigar, buscar para actualizar leyes, normas, comportamientos, mensajes, al momento o circunstancias que se está viviendo. ¿Sí? Esto es el Midrash. Entonces el Midrash es hacer una historia, hacer una reflexión sobre pasajes bíblicos, ¿sí? Con el objeto de actualizar esos pasajes. O sea, cojo un pasaje bíblico antiguo, lo tengo aquí, miro mis acontecimientos y lo transformo a este texto, a este pasaje bíblico, lo transformo para esta nueva realidad que yo estoy viviendo. Hay muchos textos con este género literario y esta forma de lectura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿sí? Este uso del Midrash va a generar muchas lecturas. Muchas relecturas. Un ejemplo de esto es Mateo 2, del 1 al 23, es de toda esta situación de los magos de Oriente. Entre muchas cosas que podríamos decir del texto, quiero referirme a una sola, a un problema que generaron ellos. Cuando ellos llegan a Jerusalén, donde el rey Herodes, vienen con un problema, una pregunta que genera un problema muy grande. ¿Dónde debe nacer el Mesías? ¿Sí? Vienen y dicen, venimos buscando al rey de los judíos porque hemos visto su estrella y sabemos que nació acá en Israel, pero queremos saber dónde, así que ustedes díganos dónde nació. Ese es el problema y hay una solución al problema. Herodes llama a los sacerdotes, a los letrados de Israel y les hace la pregunta, a ver, ¿dónde debería nacer el Mesías? ¿Qué hacen los sacerdotes al investigar en las leyes? Hacen un midrash, buscan y responden con el texto de Miqueas.
Y tú, Belén de Éfrata, no eres la más pequeña de las ciudades, pero de ti nacerá el libertador. Entonces, a partir de una profecía, un texto antiguo, retraen y lo hacen una relectura para el hoy, una pregunta: ¿dónde debería nacer el Mesías? Ese es un ejemplo concreto de Midrash. Todos los evangelios de la infancia están basadas o calcadas en este género literario Midrash. Entonces, ¿cómo entender las narraciones sobre la infancia de Jesús? Ahora sí, entramos a lo que nos ha convocado esta tarde, después de darnos una larga vuelta. Algo que hay que tener bien claro antes de entrar. Mateo tiene un objetivo cuando escribe el Evangelio. El objetivo de Mateo es que Jesús es el nuevo Moisés. ¿Sí? El objetivo de Mateo es presentar a través de su Evangelio que Jesús es igual a un nuevo Moisés. Por lo tanto, si nosotros no sabemos quién es Moisés, mejor no leamos Mateo. ¿Y cómo sé yo quién es Moisés? Muy bien, leamos el libro del Éxodo para conocer quién es Moisés. Leamos Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, para poder saber quién es Moisés. Porque Mateo me va a presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Lucas, ¿cuál es el objetivo de Lucas? Lucas tiene un objetivo. Lucas me va a presentar una confrontación entre la nueva alianza y la antigua alianza. Jesús es la nueva alianza, es el nuevo pueblo. Entonces, si yo no conozco cuál es la antigua alianza, yo no voy a poder entender a Lucas. Entonces, tengo que saber la antigua alianza, tengo que conocer la Tanaj, la Biblia judía, tengo que saber lo que sucedía, cuál era el pensamiento que ellos tenían sobre Dios, para yo poder entender esta nueva propuesta que hace Lucas sobre Jesús. No nos perdamos estos objetivos. Ahora sí, entramos al cuadrito. Aquí tenemos un cuadrito rápido para poder comprender algunos textos de los evangelios de la infancia. En Mateo, vamos a ver Mateo. Mateo recibe el anuncio del nacimiento del niño en un sueño. ¿Sí? Sí, porque Mateo dice, ¿cómo se le ocurre a esta María meterse en esas cosas y venirme a decir que el hijo que tiene es del Espíritu? No, eso vaya con otro cuento, a otra persona menos. Entonces, Dios le hace dormir. Como a los patriarcas de la antigüedad le revela en sueños sus ideas. ¿Qué está diciendo entonces Mateo? Que José tiene esa misma característica de los patriarcas del Antiguo Testamento. Está comunicándose con Dios. Los patriarcas y matriarcas, ese gran periodo allá, ¿sí? Cómo se va formando, cómo dejan todo para buscar el camino de Dios. Acá tenemos José, es un nuevo patriarca. No en este sentido de esta familia patriarcal en que yo soy el macho, no en ese sentido, no. Patriarca aquí, aquel que hace y va formando una comunidad. Bien, un segundo punto, el nombre del niño será Jesús. Claro, es un nombre muy común. En esa época el nombre de Jesús era muy común, como aquí en la parte sierra, poner a las personas, a los varones, a las mujeres el nombre de María, de Rosa, el nombre de Juan, pues es muy común, ¿sí? En ese tiempo también, el nombre de Jesús era muy común, no es que era una cosa extraña, no. Ojo, pero ese nombrecito Jesús es el mismo nombre de Josué, ¿sí? Jesús es una traducción, pero el nombre raíz en hebrea es Josué. ¿Y quién es Josué? Aquel que condujo el pueblo para entrar en la tierra prometida. Ajá, entonces cuando me está diciendo que póngale en el nombre de Jesús a ese niño, me están diciendo, ojo, este niño, este hombre Jesús, va a ser el que lleve al pueblo a la tierra prometida. Así como lo hizo Josué. Este niño nacerá de una virgen, nos dice Mateo, ¿no? Cuando fue a la anunciación y va una virgen y desposada con José y dile todas estas cosas por medio del ángel. Bien, a través de eso se cumple la profecía de Isaías.
donde anuncian que el Emmanuel estará presente, el Dios con nosotros estará presente en ese niño, Dios estará presente en ese niño. Claro que acá en Isaías se refería al rey Josías, pero esa misma idea de el Emmanuel, el Dios con nosotros, ese niño es garantía de la presencia permanente de Dios en el pueblo. ¿Sí? Recuerden, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No de gana dice eso Jesús, ¿eh? La aparición de los magos que buscan al rey de los judíos y reconocen a Dios en un niño. ¿Sí? Esta es una imagen que aparece también allá en Moisés, en Egipto, cuando Moisés vence a los magos. Recuerden, ¿no? Moisés se presenta al faraón para pedir que salga el pueblo de Israel. Y ahí hay unos magos, el faraón tiene unos magos, consejeros de él, y que le hacen las mismas cosas que hace Moisés. Bueno, con la diferencia de que la vara de Moisés se come la serpiente de los magos. ¿Sí? Pero a la larga, esos magos, después de las plagas, terminan reconociendo el poder de Dios en las obras que Moisés hace. Lo mismo pasa. Estos magos que vienen de Oriente reconocen en ese niño la presencia de Dios. Sigamos algunos textos más. Hay una estrella, es un signo de la llegada del Mesías. Sí, en Mateo nos presenta que la estrella va guiándoles y va y se para sobre la presencia de donde está el Mesías. Claro, hay mucha interpretación también desde el mundo del cosmos, de la astronomía, nos va diciendo que hubo una conjunción, etcétera. Ahora no es para eso. En el Antiguo Testamento, en el libro del Números, se habla ya del pueblo de Israel, sí, como el pueblo de la estrella. ¿Sí? Que un hijo de la estrella nacerá. El niño nace en Belén. Es la profecía de Miqueas. ¿Sí? Los regalos que llevan los magos, sí, se encuentra ya en la profecía de Isaías sobre los extranjeros que vendrán a Jerusalén trayendo obsequios a Dios. El oro, incienso y mirra, pues eso nos presentan ahí dentro de este conjunto de ofrendas que se presentan. Herodes es el nuevo faraón. Con la misma violencia también mata a sus hijos y a los hijos del pueblo de Israel. Recordemos que decíamos que en el año 7 mató a sus propios hijos. Sí, aparece entonces Herodes ahí dando orden de matar a los niños. No es nada nuevo, porque en el faraón en Egipto también mandó matar a los varones nacidos 2 años atrás. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta estas comparaciones que va haciendo, se van cogiendo textos del Antiguo Testamento, se los relee y se los presenta hoy en función de los acontecimientos que van dándose, sí, que se van dando. El niño Jesús tiene que huir a Egipto para no morir a manos del rey. Ya va sufriendo así el destino de los profetas. Tenemos ahí el texto de Jeremías, cómo los profetas sufren en manos de los reyes. La violencia de Herodes hace que el pueblo perseguido levante de nuevo su clamor. Hay una desolación, sí, los cantos de Erham, que llora por sus hijos que han muerto. Está hablándonos en Jeremías 31 sobre la destrucción de Jerusalén en manos de los babilonios. Se coge ese texto y se lo presenta acá, ante este hecho de la violencia de Herodes. El retorno de la Sagrada Familia a Nazaret, sí, está presente también en Oseas. Se produce un llamado al nuevo éxodo. Sí, de Egipto llamé a mi hijo. Sí, el profeta Oseas habla acerca de ese retorno que va a suceder con el pueblo de Israel que ha ido que han ido al exilio. Elegido por Dios para ser libertador. Sí, tiene mucho que ver con la elección, a ejemplo de Sansón, que es un nazir elegido por Dios para ser libertador. Esto un poquito a breves rasgos sobre algunos pasajes de los evangelios de la infancia en Mateo. Ahora en Lucas tenemos la siguiente confrontación, ¿sí? La antigua alianza está agotada, la nueva alianza es la alianza de Jesús. El nacimiento de Juan Bautista va a representar a la antigua alianza, el nacimiento de Jesús va a representar a la nueva alianza. En esta secuencia entonces vemos aquí Isabel es anciana y estéril. En la nueva alianza, María es virgen. Su marido, Zacarías, es un sacerdote de la antigua alianza.
¿sí? Acá María es una joven que cree en las palabras del ángel y se presenta como esclava de Dios, cumplidora de la voluntad. Claro, porque acá Zacarías no cree en el mensaje de Dios, a pesar de que Zacarías se encuentra en el lugar más sagrado del templo, y por eso él va a quedar mudo. Dios lo castiga, el ángel lo castiga y quedarás mudo. Y de ese hijo, de Zacarías, de Isabel, nacerá un hijo que será profeta. Acá en María, María es una persona que cree en las palabras del ángel, se presenta como una esclava, dispuesta a cumplir la voluntad de Dios, entona un canto semejante al de Ana, la madre de Samuel. María va a representar a Judith, aquella mujer símbolo de la libertad del pueblo de Israel, y el niño que nace de María es el mismo Hijo de Dios. Y vamos a ver esta diferencia que hay entre estas dos alianzas, la antigua alianza y la nueva alianza. Simeón y Ana son ancianos, estamos en la presentación del niño en el templo. Ellos aguardan con mucha esperanza la llegada del Mesías. En cambio, en la nueva alianza, Jesús es llevado al templo, es reconocido como el Mesías por Simón y Ana, que son la antigua alianza, y se dice que los herederos de esta nueva alianza serán todas las naciones de la tierra, iluminadas por la luz de este niño. Bien, y para terminar un poquito, porque ya se nos hace muy tarde y ya nos vamos a ir también a la novena, algunos vacíos sobre la vida de Jesús que no se ha dicho han sido llenados por corrientes gnósticas en lo que son los evangelios apócrifos. Sí, lo que callan los evangelios canónicos, porque no es interés de estar narrando si iba a dormir o no iba a dormir Jesús. Esos espacios han sido llenados por aquellos que conocemos como nosotros los evangelios apócrifos. ¿Qué es un apócrifo? Es una palabrita en griega que significa oculto o escondido. Y estos evangelios, estos escritos que revelan, entre comillas, verdades de tipo esotérico a iniciados. Ojo, hay que tener en cuenta estas palabritas, ¿no? Verdades, entre comillas, e iniciados, es decir, gente escogida, gente selecta. ¿Sí? Son escritos sobre la vida de Jesús, no aceptados por la iglesia como inspirados y por ende no son normas de fe. ¿Sí? Aparecieron entre los siglos 2 al 4 después de Cristo. ¿Qué pasa con estos evangelios gnósticos? Son de tendencia gnóstica, estos evangelios apócrifos son de tendencia gnóstica y docetista. ¿Qué es esto de tendencia gnóstica y docetismo? Los gnósticos y los docetistas también en la misma línea casi, para ellos el cuerpo, o para ellos la divinidad no puede llevarse con el cuerpo. Sí, porque la divinidad, hay una dualidad, mejor dicho, entre alma y cuerpo. Hay una divinidad entre cuerpo y espíritu. El cuerpo es pecaminoso, es creado por el mal, el espíritu es creado por lo divino. Entonces, ¿cómo puede ser posible, según ellos piensan, no puede ser posible que el Espíritu de Dios entre a vivir en un cuerpo humano común y corriente? No, es imposible. Por lo tanto, la encarnación no existe. Y por lo tanto, esto de que que Dios se hizo hombre, esto no es correcto. Es simplemente una apariencia. Sí, Jesús tomó una apariencia humana. Una apariencia humana. Por lo tanto, es muy entendible entonces que desde esa apariencia humana que tenía Jesús, pues se le escapara los milagros y las cosas que de niño hacía, ¿sí? Entonces, la divinidad no se relaciona con la carne. La salvación es asumir conocimientos ocultos para pocos. Por eso, esta corriente, este tipo de pensamiento era una especie de un pensamiento selectivo. Solo ciertas personas podían estar en este grupo, especialmente la aristocracia. El Evangelio de Juan cuestiona mucho este tipo de corrientes nacidas dentro de sus propias filas, dentro de sus propios grupos, llamándolos incluso el anticristo. Su principal exponente fue Marción, contra quien Melitón, obispo de Sardes, ya escribe sobre la encarnación de Cristo. Bien, estas cositas quería compartir con ustedes en este día, cercanos a la Navidad. Espero haya sido un poquito de alguna iluminación para todas las personas. Quedo a vuestra disposición. A ver, Katy, tendríamos ya que cerrar.
¿Dejamos el cuestionario o apuramos un poquito a ver qué hemos entendido? ¿Les parece si vamos al formulario inmediatamente? Tienen en el chat. Padre Lauren también nos puede compartir en los grupos. Solo vamos a ver las preguntas y voy a compartir ese formulario que teníamos para, junto con Danilo, ir mirando las opciones que habían y pues desarrollarlas. ¿Sí? Ya les había puesto en el chat. A ver, un minutico. Voy a compartir pantalla. Listo, ahí tenemos el formulario del día de hoy. Pues 0 respuestas porque estaba tan interesante. He puesto en el chat, pero el tema nos daba para, para seguir incluso hablando. Es tan bonito esto para poder entender mucho, ¿no? Vamos entonces cambiando de voces, Padre Lauren, haciendo la primera afirmación y que Danilo nos responda cuál es la correcta y así vamos haciéndolo un poco más ágil por razón del tiempo, ¿eh? Ah, bueno, buena idea, sí, porque tenemos que cerrar la sesión. Y a ver, ya me sonó la alarma. Primera pregunta. ¿Qué es esencial en la Navidad y qué es lo que marca mi fe? Primera respuesta. Tener suficiente dinero para hacer regalos a todos los miembros de mi familia. Bueno, eso hacía yo de joven. Segunda, vivir y confiar en Dios que nace en medio de nosotros porque nos ama sin condiciones. Ajá. Tercera, ir con el niño Jesús a pasarle la misa en la iglesia para que no se enoje y no nos castigue. ¡Wow! Bien, Danilo, ¿cuál es la respuesta correcta y por qué? Bien, la respuesta correcta es la segunda, ¿no? Vivir confiado en un Dios cercano, ¿sí? Esa es la respuesta correcta que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Vivir confiando en Dios que nace en medio de nosotros porque nos ama sin condiciones. Esto, a pesar de nuestras debilidades, es el único que nos entiende como somos porque somos creados por su amor infinito, ¿no? Sí. Listo. Gracias. La segunda pregunta es, ¿qué es el Midrash? Y nos había explicado mucho Danilo. La primera opción son narraciones que actualizan y aclaran a las comunidades episodios y hechos de la vida de Jesús con... Ay, espérenme que... Se ha saltado. ¿En qué género literario están escritos los evangelios de la infancia? Ya nos lo ha dicho Katy. En Midrash, claro que no son apocalípticos las narraciones de Jesús niño, ni son géneros míticos, son Midrash. Así que sigue, Katy. ¿Qué es el Midrash? Miren, ya me fui al de respuestas y ya hay 20. Qué buenos alumnos, ¿no? Vamos al de Midrash que me salté, pero luego regresaré a la pregunta número 2. Entonces, teníamos opciones, ¿no? La primera opción, son narraciones que actualizan y aclaran a las comunidades de episodios y hechos de la vida de Jesús con pasajes del Antiguo Testamento. Segunda opción, el Midrash es una oración de acción de gracias a Dios porque salvó al pueblo de Israel. Y la tercera opción es una investigación sobre los datos históricos y biográficos de la infancia de Jesús de Nazaret. Aquí todavía estamos fallando un poquito. ¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? Sí, son narraciones que actualizan y aclaran los episodios
Sí, y aclaran a las comunidades de episodios y hechos de la vida de Jesús con pasajes del Antiguo Testamento. No es la tercera porque a veces no solamente el Midrash se usa con Jesús, sino también se usa en varios textos del Antiguo Testamento, entonces no es exclusivo de Jesús, ¿no? Por ese sentido no sería solo sobre datos históricos y biográficos de la vida, de la infancia de Jesús, ¿no? En ese sentido, la tercera no tendría sentido, ¿no? Y yo me atrevería a decir que ni a Mateo ni a Lucas, por lo que nos has dicho, Danilo, le interesan los datos biográficos de Jesús niño, sino el interés era mostrar a ese Jesús como para Mateo como el nuevo Moisés y a Lucas como la nueva alianza. Así es, padre. Y Carlos Mester, que muchos conocen, dice, no sabían ni ellos ni nosotros nada. El que quiera saber cómo era Jesús de niño, que investigue en la literatura contemporánea un niño judío. Y una vez que tenga recogido los datos, ponga Jesús de Nazaret. El nombre de Jesús. Era como todos los niños. Adelante, cuarta. Tercera pregunta. Jesús pasó su infancia y juventud junto a su familia y la dedicó a estudios místicos y exotéricos en la sinagoga de Nazaret. Pregunta. Respuesta. A Jesús le gustaba más el estudio del hebreo y de las escrituras y más que jugar con sus compañeros. ¡Wow! Jesús vivió junto a su familia y llevó una vida común y corriente, como todo niño judío de su tiempo. Tercera, el niño Jesús era el Hijo de Dios y tenía poderes sobrenaturales. Se divertía haciendo pajaritos de barro y poniéndolos a volar. Claro, es una mentalidad a veces infantil y por eso yo le ponía las entrevistas de los niños, ¿no? A veces nos quedamos con una mentalidad infantil, ¿sí? Y que se queda de las costumbres y de la cultura, ¿no? Pero la verdad, Jesús era un niño común y corriente, juguetón como todos, a veces tal vez poco desobediente, pero un niño como todos, ¿no? Ah, la segunda es la correcta. Ah, la voy a marcar. Listo. ¿Hacía milagros o no hacía milagros Jesús? A mí me encantó la respuesta de una niña, ¿eh? ¡Ay, era maravillosa esa niña! Cada vez que ayudo a alguien, estoy haciendo un milagro. Jesús, claro que hacía milagros. Claro, así. Claro, porque hacía cosas extraordinarias en el ordinario vivir, como lavar los platos sin que mamá me lo pida, decir buenos días sin que nadie me observe que tengo que decir buenos días, ayudarle a Padre Lauren en algún artículo sin que me lo pida, decirle a Danilo lo bueno que ha sido el tema sin que me lo pida. Todas esas cosas extraordinarias que hacemos en el ordinario vivir son milagros. Milagros verdaderos. Muy bien. Gracias de paso. Y la última, ¿qué son los evangelios apócrifos que vende Katy en su librería? Los tiene toditos aquí en la librería y algunos son muy buenos. Sí. A ver, ¿qué respuestas hay? ¿Para qué sirven los evangelios apócrifos que la Iglesia no los considera inspirados? Primera respuesta, quieren satisfacer la curiosidad y fantasía de los creyentes sobre la vida de Jesús que no narran los evangelios sinópticos. Segunda respuesta, quieren validar o justificar su sistema de creencias, ya sea gnósticas o maniqueas.
Tercera, hay evangelios apócrifos que nos muestran la vida y costumbres de las primeras comunidades. Claro. Y finalmente, todas las anteriores. Pues todas las anteriores. Claro. Esa era facilita, ¿verdad? No porque sepamos que es gnóstico, sino que como está todas las anteriores, ahí debe de ser. Ponemos las anteriores, esa debe ser. Lo has explicado muy bien, Danilo. Me encantó. Muchas gracias, Danilo. De verdad. Y yo acerté todas, 10 sobre 10, con la ayuda de Danilo. Bueno, pues cerramos la sesión porque ya están pidiendo entrar los de la novena y todos los que quieran seguir la novena desde Colombia, desde Barranquilla, desde... Laura, en solo un minuto, la gente nos pide biografía que necesitan mucho para entender este tema que es importante, parece sencillito, cosa de niños, pero realmente tiene su profundidad. Tenemos el cuadrante, el tomo 1, que tenía ya hasta la página para leerles, pero por la premura del tiempo no podemos. Jesús, una aproximación histórica, tenía subrayado todo lo que les iba a leer. Y la pregunta 11 del librito de Ariel, ¿cuál es la infancia o cómo fue la infancia de Jesús de Nazaret? Y con esto nos despedimos. Muchos creen que los relatos de la infancia de Jesús son fábulas infantiles e ingenuas, una especie de cuento de hadas donde los angelitos llevan y traen a la Sagrada Familia mientras magos con estrellas aparecen misteriosamente y se dan cita en una majestuosa puesta en escena de Dios. Sin embargo, estos detalles tienen una importancia mucho mayor de la que nosotros les damos. No pretenden transmitir hechos históricos, sino ofrecernos un mensaje formidable, que Jesús es el Mesías esperado desde siempre por el pueblo judío, ejemplo el Evangelio de Mateo, y que es superior a cualquier otra persona que nosotros podamos conocer por grande que ella sea. Lucas. Con la infancia así contada, Mateo y Lucas lograron que sus lectores no esperaran hasta la vida adulta de Jesús para saber quién era él. Ya las primeras páginas de cada evangelio garantizaban la divinidad del niño y por lo tanto su credibilidad. Por ende, cuando lean más adelante que ese niño crece y sale a predicar, ya sabrán que sus palabras tenían vida eterna. De Ariel Álvarez. Hay mucha bibliografía, lo que tenemos que hacer es dedicarnos a leer, regalarnos un buen libro en esta Navidad a los amigos secretos y cuestiones así, o uno mismo hágase un regalo de esta naturaleza para profundizar nuestra fe. Muchas gracias, Danilo, de todo corazón. Ha sido un tema hermosísimo, pero nos tenemos que despedir. Vamos con la novenita. Dios le pague por todo y nos vemos en un segundo. Pasen bien, que Dios les bendiga a todos. Saludos, unas felices Navidades y un próspero año. Dos cositas. Después de la novena les mandaré la grabación. Todavía